Buenas tardes, mis estimados aprendices. Espero se encuentren muy bien. Les habla su instructor Sergio Gabriel Brito y el día de hoy vengo a socializar la lección de aprendizaje número 2, la cual se denomina Indicadores ambientales y un sistema de gestión ambiental. Dentro de la guía de aprendizaje número 1, competencia, realizar actividades que conduzcan al mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión, ¿correcto? Actualmente me ubico dentro de la plataforma Territorio que ustedes ya conocen, dentro de la competencia realizar actividades en el apartado diapositivas y presentaciones. ¿Listo? Para poder apreciar las presentaciones, las diapositivas, vamos a darle clic en la lección número 2 para que automáticamente nos permita visualizarlas, como la tienen o observan acá a continuación. Como yo las tengo ya descargadas, voy a socializarlas desde mi equipo. Bueno, damos inicio. Nuevamente el nombre de esta lección número 2 es Indicadores ambientales y un sistema de gestión ambiental. Este es su contenido. Primero vamos a definir qué es un indicador. Vamos a hablar de las ventajas del uso de indicadores, los requisitos de los indicadores, características de los indicadores, tipos de indicadores, seguimiento y difusión de indicadores y ejemplos de difusión de resultados del seguimiento de indicadores de gestión ambiental. ¿Correcto? Para comenzar, entonces, definimos primeramente qué es un indicador. Pues un indicador no es más que un dato o un conjunto de datos que nos ayudan a ¿qué? A medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Miren que está descrito de forma general. ¿Por qué? Porque ustedes saben que existen indicadores para cualquier tipo de subsistema de gestión, calidad, seguridad, etcétera. Y lo que nos están diciendo es que este dato nos permite que analizar o medir objetivamente cómo va este proceso o esta actividad. Cabe destacar que cada objetivo puede llevar asociado uno o más indicadores como se aprecia en imagen. ¿Correcto? Un objetivo puede tener una o más metas, como se aprecia acá, que en este caso tiene una meta y otra meta, dos metas. Y por ejemplo, cada meta puede tener asociado uno, como se aprecia acá, o dos indicadores o más indicadores. Es decir, depende directamente de cuánto se pretenda medir o analizar cada objetivo, cada meta para garantizar el cumplimiento del respectivo objetivo al que pertenece. ¿Correcto? Una vez identificado que cómo se define un indicador, observemos pues cuáles son las ventajas del uso de indicadores. Pues muy sencillo. Por sí solo los indicadores no permiten alcanzar las mejoras deseadas, pero con su medición se puede identificar y cuantificar las oportunidades de mejora y obtener evidencia de los esfuerzos que se vienen realizando. Otra ventaja del uso de los indicadores es que contribuyen a sensibilizar a todos los niveles de la organización sobre el resultado y el avance en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es decir, los indicadores son un arma que se podría decir que sería de doble filo. ¿Por qué? Porque usted, si está realizando las acciones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos, los indicadores van evidenciando parcialmente y paulatinamente o paso a paso cómo se va en función de cumplir ese objetivo. Y se refleja directamente el nivel de esfuerzo, las actividades que usted va realizando, para bien o para mal. Requisitos de los indicadores. Los indicadores generalmente tienen que cumplir con tres requisitos fundamentales. Primero, deben ser fiables y proporcionar confianza a los usuarios sobre la validez de las medidas. Segundo, deben ser fáciles de establecer, mantener y utilizar. Y tercero, tienen que ser compatibles con otros indicadores implantados, permitiendo la comparación y análisis entre estos. Entonces, deben ser fiables y transmitir confianza. No debe haber espacio a equivocaciones que nos permita dudar sobre la confiabilidad del uso de un indicador. Tienen que ser fáciles de utilizar y mantener, debido a que son armas que se utilizan diariamente, ¿correcto? Y no podemos perder tiempo intentando establecer o calcular un indicador.
Para eso generalmente nos apoyamos en hojas de cálculo y otras herramientas. Y tercero, tienen que ser compatibles con otros porque generalmente se complementan. Bien, una vez comprendidos los requisitos con los cuales debe contar un indicador, hablemos de sus características. Los indicadores generalmente cuentan con ciertas características, por ejemplo, tienen una relación directa sobre el objetivo valorado para ser fieles y representativos del criterio a medir. Sus resultados son cuantificables, lo que siempre hemos dicho, siempre que se pueda deben medirse a través de una cuantificación o de un número, de un dato, ¿correcto? Sus valores se expresan normalmente a través de un dato numérico. El beneficio obtenido del uso de indicadores supera la inversión de obtener y tratar los datos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Son comparables en el tiempo, pueden representar la evolución del concepto valorado y simbolizan una actividad importante o crítica. Algunas de las características de los indicadores de gestión. En cuanto a los tipos de indicadores que se pueden utilizar, existen tres tipos fundamentales que son los indicadores simples, que son formados por una medida directa de las características que se desean evaluar. Estas se pueden desarrollar o implementar por departamentos, por una actividad o por una tarea específica. Por ejemplo, los indicadores compuestos, que son aquellos que están formados por un conjunto de mediciones directas de cada una de las características o requisitos que debe cumplir un objetivo. Generalmente se utilizan en áreas o funciones dentro de una organización. Y tercero, los operativos derivados de la operación diaria de un proceso, los cuales facilitan la toma de decisiones. Ok, en cuanto al seguimiento y difusión de los indicadores de gestión, podríamos decir lo siguiente: que los informes relativos a los resultados ambientales de la empresa deben contener los resultados de los indicadores ambientales para conseguir fiabilidad y confianza. ¿Cómo así que informes relativos? Generalmente las organizaciones, las empresas, les están solicitando a las autoridades ambientales competentes o de cualquier área la presentación de informes que evidencien cuál ha sido la gestión de la empresa o de la organización, por ejemplo, en materia ambiental, para un año, para un semestre, o cuando la autoridad lo solicite. Generalmente los resultados de la gestión que se viene haciendo se plasma a través de indicadores de gestión. Muchas veces es conveniente representar en forma de gráfico los resultados alcanzados en un objetivo para que los trabajadores sean conscientes del nivel de cumplimiento del mismo, consiguiendo con esto que ellos se impliquen también. Para esto se pueden utilizar, por ejemplo, diagramas de barras, diagramas de tortas o incluso histogramas, ¿correcto? Que nos van mostrando o evidenciando cuán es el cumplimiento de los objetivos en función de los indicadores que se vienen llevando, que lo representan. Perdón. En cuanto al seguimiento y difusión de estos indicadores, también podríamos decir lo siguiente, que se realiza un seguimiento periódico que permita confirmar si estos son adecuados o no para medir y mejorar la actividad ambiental de la empresa. Es decir, que periódicamente se está analizando y nos vamos dando cuenta si el indicador realmente nos sirve para garantizar el cumplimiento del objetivo. Este se realiza con una cierta periodicidad, bien se hace, el indicador puede que se lleve diariamente, por ejemplo, o semanalmente o mensualmente, pero tienes que tener en cuenta que tu objetivo o el objetivo que te planteaste, o la meta que te planteaste, puede que sea anual. Entonces, ese seguimiento periódico, diario, al final te va a permitir identificar si vas a cumplir o no el objetivo incluso antes de que se venga el año, porque tú puedes realizar una prospectiva. Y por último, cuando no se alcanzan los resultados planificados, será necesario establecer correcciones y acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos. ¿Correcto? Como les comentaba, si en el séptimo mes del año o octavo mes del año, usted sabe que, por ejemplo, la producción del producto principal de la empresa o el servicio que está prestando, digamos que las cosas no van muy bien, antes de que finalice el año, usted ya sabe a través del seguimiento con indicadores si se puede cumplir o no el objetivo y se pueden pues implementar acciones correctivas o de mejora que permitan mejorar el desempeño para alcanzarlo o en su defecto
aminorar la brecha que existe entre su cumplimiento. Y por último, en cuanto al seguimiento y difusión, cabe destacar que dependiendo de la vigencia de los objetivos ambientales dentro de la empresa, los indicadores de gestión nos sirven para, primero, actualizarse en función de los objetivos. Si finaliza un año e inicia un segundo año, pues automáticamente los indicadores de gestión también tienen que actualizarse, no pueden quedarse vigentes o estáticos, ¿correcto? Tienen que cambiar en función de los objetivos. Por ejemplo, si también cambian las expectativas o los responsables de los procesos, también pueden cambiarse el indicador en función de la visión que tenga la persona o responsable de este proceso. Pues tercero, el aspecto representado por el indicador ya no permite medir la diferencia con los objetivos, o ya no es significativo. Es decir, si el indicador ya se nos queda corto, no nos da una visión general de si estamos cumpliendo o no el objetivo, este se puede cambiar. ¿Correcto? Y bueno, para finalizar, con un ejemplo que siempre nos ayuda a entender mucho mejor las cosas, aquí apreciamos lo siguiente. Estamos hablando hace un momento del seguimiento y el cumplimiento de los objetivos de gestión ambiental. Pues para esto les he dejado acá 3 líneas diferentes, ¿correcto? Donde pueden identificar los informes de sostenibilidad de, por ejemplo, la empresa EPM, Empresas Públicas de Medellín, la empresa Cemex y la empresa Postobón, ¿correcto? Al yo abrir cada uno de estos links, como ya los tengo pues abiertos, me dirijo directamente acá, nos damos cuenta que, por ejemplo, cada una de estas organizaciones realiza informes de sostenibilidad o informes de gestión ambiental. Por ejemplo, este es de la empresa EPM del año 2018. Este es de la organización Cemex desde el año 2000. Desde el año 2013 hasta el año 2018, ellos están publicando los informes de sostenibilidad ambiental, y lo mismo la empresa Postobón. Desde el año 2014 hasta el año 2018 se mantienen constantemente publicando los informes de sostenibilidad de cada uno de estos años, ¿correcto? ¿Y qué tiene que ver esto con indicadores? Pues muy sencillo. Toda la información que estas personas o que estos grupos empresariales muy grandes, porque por ejemplo EPM es una multinacional, tiene presencia en muchos de los países latinoamericanos como México, Chile, Nicaragua, Guatemala, Colombia, etcétera. Cuando pretenden difundir a toda la parte interesada, porque es un requisito de la norma ISO 14001 versión 2015, comunicación, ¿correcto? La mejor forma de difundir la información de cómo van las cosas de la organización, pues obviamente es a través de qué? Del uso de indicadores de gestión. Por ejemplo, ellos acá nos están hablando de la electrificación rural, ¿correcto? En diferentes filiales de EPM. ¿Y qué están haciendo ellos? Están analizando tres componentes, que son el número de instalaciones conectadas, el número de personas impactadas y los millones de pesos invertidos en infraestructura en función del año 2016, 2017 y 2018. ¿Correcto? Y si nos damos cuenta, fácilmente podríamos identificar que tanto la inversión realizada como las instalaciones y las personas que se están impactando año tras año ha ido en aumento. Es mucho más fácil mostrar la información de esta forma, ¿cierto? Que mostrarla, por ejemplo, en una tabla muy grande, como esta que estamos viendo a continuación. ¿Listo? Es un buen ejemplo de la difusión de la gestión ambiental que se viene realizando en una organización a través del uso de indicadores de gestión. Pues a modo de ejemplo, cada uno de estos informes de cada una de estas empresas, por ejemplo, la empresa Cemex, que también es una multinacional que se dedica a la fabricación de, pues sus productos son el cemento, el mortero, los agregados, entre otros, multinacional, en toda Latinoamérica, también hacen lo mismo, y lo mismo la empresa Postobón, que quizás es de las más conocidas por nosotros. Se dedica a la fabricación de bebidas azucaradas, ¿correcto? Pues ese era el ejemplo que quería mostrarle. Y pues ya para finalizar,
eh, en cuanto a la actividad que deben elaborar. Si bien recuerdan, en la lección anterior yo les mostraba esta última tabla, ¿correcto? Donde ustedes debían elaborar los objetivos y metas de una organización, y lo colocaba como ejemplo la organización de Nestlé, que se dedica a la fabricación de la fábrica de EPA, ubicada en Valledupar, Cesar, que se dedica a la fabricación de leche en polvo. ¿Correcto? Ellos mantienen unos objetivos en función del uso del agua y sus respectivas metas, energía y su respectiva meta, manejo de productos químicos y sus respectivas metas, y en función de los residuos y su respectiva meta, ¿correcto? Pues la actividad del capítulo 1 de la guía de aprendizaje consiste en que identificar objetivos, metas e indicadores. Para esto les he organizado esta pequeña tabla en donde, a modo de ejemplo, ustedes pueden apreciar o identificar cuál es el objetivo de la organización. Por ejemplo, asegurar el uso eficiente y racional del agua en todos los procesos en la fábrica de EPA Colombia, sus respectivas metas, como el reducir en un 5% el consumo de agua frente al año anterior, remover en un 80% la DQO, remover en un 50% los sólidos suspendidos totales, y que la concentración de grasas y aceites sea menor a 100 miligramos por litro. Para eso, ¿cómo realiza esta organización de EPA Colombia el seguimiento a estas metas? Pues simplemente establecen unos indicadores de gestión. ¿Cuáles son esos indicadores de gestión? Por ejemplo, ellos analizan el consumo del agua a través de este indicador diario: metros cúbicos de agua consumida por tonelada de leche producida para el año 2020, por ejemplo. Y este dato, al final, lo comparan con el mismo indicador, pero del año anterior, ¿correcto? Y así ellos fácilmente pueden identificar si se redujo o no en un 5% ese consumo de agua. Por ejemplo, estas dos metas, remoción de DQO mayor a un 80% y remoción de sólidos mayor a un 50%, están amarradas a ¿cuál indicador? A este, que dice cumplimiento del decreto 1594 de 1984, la cual establece estos parámetros límites máximos de vertimientos. Y esta organización lo que hace es que, a través de pruebas químicas en su laboratorio físico-químico dentro de la PETAR, analizan estos resultados y define si diariamente se cumple el porcentaje de remoción en un 80% de DQO y en un 50% de sólidos totales, y también que la concentración de grasas y aceites sea menor a 100 miligramos por litro, ¿correcto? Y adicionalmente también manejan otros indicadores, por ejemplo, que la cantidad de agua medida en metros cúbicos que llega a la PETAR por cada tonelada de leche en polvo producida, y el consumo de agua total en función del tiempo, que sería del mes. Son los indicadores que, por ejemplo, esa organización utiliza para analizar, primero, pues para medir objetivamente estas metas y posteriormente garantizar el cumplimiento de este objetivo. Otro ejemplo sería que dentro de sus objetivos ellos tienen hacer un uso adecuado de la energía en la fábrica. La meta sería reducir en un 3% el consumo de energía respecto al año anterior por tonelada de leche producida, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo miden ellos eso? Ellos calculan o miden la energía total consumida en gigajulios por tonelada. La pregunta sería, ¿cómo ellos miden el consumo de energía que tienen actualmente? Pues muy sencillo, dentro de las facturas de consumo de energía con su prestador de servicio público, ellos analizan la cantidad de energía que están consumiendo y pues lo dividen por la producción total de leche en polvo, ¿correcto? Y allí les arroja un dato. Pues para continuar con el ejemplo, en este caso nos están hablando de que ellos van a garantizar una eficiente gestión interna y externa de los residuos generados en fábrica. La meta es la disminución de la cantidad de residuos en un 2% frente al año anterior, ¿correcto? Para eso, miren que no ocurre lo mismo que, por ejemplo, con este objetivo de energía, sino que acá plantean más de un indicador. ¿Por qué? Porque los residuos sólidos se clasifican.
Y ellos acá nos están hablando de que van a hacer una gestión eficiente de todos los residuos generados en la fábrica. ¿Qué tipo de residuos se pueden encontrar en esa fábrica? Residuos reciclables o aprovechables, no aprovechables, peligrosos, residuos generados por la PETAR, como lodos, subproductos lácteos, entre otros. Entonces, los indicadores de gestión que ellos plasman son la cantidad total de residuos, medidos será en toneladas o kilogramos, en función del tiempo, del mes. La cantidad de residuos reciclados en función del mes, cantidad de residuos no aprovechables generados en función del mes, cantidad de residuos peligrosos generados en función del mes, cantidad de lodos generados en función del mes y cantidad de subproductos lácteos generados de forma mensual. ¿Correcto? Un buen ejemplo de que no necesariamente un indicador representa una sola meta y viceversa. ¿Correcto? Pues para finalizar, el último objetivo es el de asegurar el adecuado manejo de productos químicos y sustancias peligrosas, buscando prevenir cualquier accidente que pueda involucrar a las personas o algún otro elemento del medio ambiente. Ellos se plantean entonces estas metas, que el 100% de los vehículos que ingresan a la fábrica que transportan sustancias químicas cumplan con la legislación vigente, que el 100% de los vehículos que salen de la fábrica cumplan, que transportan sus residuos peligrosos, sustancias peligrosas, cumplan con la legislación vigente, que es el decreto 1609 del 2002, y que el 100% de los trabajadores se encuentre capacitados entre el manejo de sustancias químicas. ¿Correcto? Para esto los indicadores que están manejando ellos son, primero, que el porcentaje de cumplimiento del decreto 1609, analizar, el porcentaje de cumplimiento de este decreto, es decir, que cada vehículo que ingresa se es analizado y se identifica cuál es su nivel de cumplimiento y eso se va plasmando en este indicador. Los incidentes ambientales por sustancias químicas que se van presentando en todo el año y el volumen de químicos de limpieza por toneladas de leche producida. Quizá acá les hizo falta, por ejemplo, un indicador relacionado con el número de personas capacitadas en el manejo de sustancias químicas al mes o al semestre o anual, ¿correcto? Para poder dar cumplimiento con esta última meta. En resumen, nos podemos dar cuenta que un indicador no necesariamente representa una meta. Pueden tener incluso más de un indicador para una sola meta y viceversa. Puede que varios indicadores representen una meta o que un solo indicador puede representar varias metas, ¿correcto? También que el ejercicio que van a hacer acá, no van a escribir una ecuación acá arriba en la barra de fórmulas de Excel, sino que inicialmente lo que van a hacer es van a describir cómo van a realizar el seguimiento o pretenden realizar el seguimiento. ¿De quién? De los objetivos y metas de la organización que ustedes ya se van planteando. El cómo, sin necesidad de escribir una ecuación, ¿correcto? En su caso sería de la hacienda La Veguita, teniendo en cuenta que los principales aspectos ambientales de la organización, bien sean consumo de agua, bien sea la generación de aguas residuales, bien sea el consumo de energía, bien sea la generación de residuos sólidos, la generación de olores, ¿correcto? A partir de allí van a generar sus objetivos, sus metas y por último los indicadores de gestión para garantizar el cumplimiento de estos objetivos y estas metas, ¿correcto? Espero haber esclarecido algunas dudas que tengan y de antemano gracias por la atención brindada. Espero que Dios los bendiga, que les permita pasar un excelente resto de día. Hasta luego y muchas gracias.